Bienvenidos, bienvenidas a este programa que empieza en este instante y que se llama Ayamonteando. Un programa en el que recorremos las calles de Ayamonte, sus monumentos y os contamos la historia, tradiciones, cultura que tiene esta localidad fronteriza con Portugal, Ayamonte. Pues bien, hoy vamos a hablar de dos puntos que están situados en la barriada de la Ribera. Son templos, entre ellos está la capilla de San Antonio y está también el convento mercedario. Pues bien, vamos a hablar de esos dos puntos que además tienen mucho que ver con el mundo del mar. Así que bienvenidos, bienvenidas, os invitamos a que os quedéis con nosotros porque seguro que desconocíais estas historias que vamos a contaros, tanto nosotros como el equipo de Ayamonteando, que son la Asociación de Guías Turísticos de Huelva. Hoy están con nosotros Antonio Maestre y Verónica Manaut. Pues bien, aquí empezamos. Finales del siglo XVI, 1500 y largo, el barrio de la Villa se va haciendo cada vez más grande, como ya hemos comentado en programas anteriores, la población va buscando la suavidad del río, es así como en el barrio de la Ribera empiezan a florecer edificios destacados. Por ejemplo, en el ámbito religioso, prácticamente a la misma vez, con una diferencia de apenas una década, tenemos la fundación tanto de la Iglesia de las Angustias como de esta otra capilla en la que ahora mismo me encuentro, la que tengo a mis espaldas, que es la capilla de San Antonio. Hablamos de época feudal, hablamos de época en la cual la sociedad está articulada gracias a los gremios que van a desaparecer ya a raíz de la Pepa, sobre todo 1812, estamos hablando de la época del 19, una vez que se firma, bueno, ya llegan los gobiernos liberales y por tanto, aunque se mantienen, cierto es, algunos títulos nobiliarios, pero ya básicamente son meros nombres, meros títulos, pero sin mayor repercusión. De tal forma que en aquellos momentos, como digo, uno de esos gremios, en este caso el gremio de pescadores o de marineros, es el que funda la capilla de San Antonio en propiedad, es decir, estamos en un templo suyo, como si tenemos un club, una asociación o algo y hacemos una sede o simplemente unas instalaciones que nos pertenecen. De tal forma que incluso si nos vamos por ese callejoncito, llegaríamos a la zona donde ese gremio tenía la escuela para los hijos de, obviamente, iba a decir de los socios, ¿no?, sino simplemente de los integrantes del gremio. Por tanto, era para ellos. Mira, una cosa también muy curiosa para entenderlo. Cada festivo solían tener misa de 11. Sin embargo, si se sabía que algún barco venía tarde o a una hora que convenía cambiarla, la cambiaban, solo para miembros del gremio. Por tanto, hablamos de los últimos años del 16, podemos entrar, echarle un vistazo, pero primeramente me gustaría deciros que a día de hoy solo abre los martes, ya no pertenece obviamente a ningún gremio porque ni siquiera el gremio existe como tal. Como decíamos, eso fue a raíz no solamente por los gobiernos liberales, sino también por otras cosas que sucedieron. El gremio de pescadores aquí en Ayamonte sufrió en el siglo XIX varios avatares, como por ejemplo una prohibición que se hizo para pescar en las costas del Arache, las costas de Marruecos, por una epidemia de peste. Por otro lado, alguna, no me acuerdo ahora mismo, la sardina, sobre todo, el tema de la sardina que se hace con el monopolio de la vecina localidad de Isla Cristina a raíz de su fundación en el siglo XVIII, entre eso, las prohibiciones en el mar del Arache cuando pestes, simplemente los gobiernos liberales, pues todo hacen que el gremio de pescadores, en este caso, fuera desapareciendo y definitivamente a día de hoy no. Se encargan tanto Joaquín Casiñas, que lo entrevistamos en el programa, como Angustia Morales, de que esta capilla a día de hoy esté abierta
cada martes. El resto, lo que serían antiguamente las escuelas, pues a día de hoy lo tienen algunas asociaciones, creo que una asociación en concreto es la que se encarga de ella, y en definitiva un templo que, al menos desde mi punto de vista y también opinión de muchos compañeros míos, se merece que las instituciones, la administración pública, no sé a quién pertenecería, o incluso el propio obispado o la iglesia, le echaran una manita, porque como comprobaremos en el interior, las pinturas, por ejemplo, que representan la vida de San Antonio, o los techos, en definitiva, las zonas altas, están en un estado que se merecen un lavadito de cara. Pero es precioso, es un sitio poco conocido, tanto para la gente de fuera como para los propios ayamontinos. Un placer para mí enseñároslo. ¿Vamos? Templo mudéjar, de nave única, como gran parte de los templos que tenemos, como sabemos, en nuestra tierra. De hecho, ya hemos identificado en templos anteriores, como cuando veíamos, por ejemplo, en El Salvador, aquella iglesia, identificábamos los techos, este tipo de artesonas, o este tipo de artesonados en madera, lo identificábamos con esa época mudéjar. El mudéjar, bueno, la palabra creo que no lo comentábamos aquella vez, la palabra mudéjar viene del árabe, significa el que queda o lo que queda, y fue básicamente la unión de dos grandes culturas, fue la unión del arte árabe para uso cristiano. De hecho, muchos templos, como estamos comprobando, en todas las ayamonteando que llevamos, ¿no?, en otros muchos lugares, muchos templos se construyeron para uso cristiano, obviamente, mandados por los monarcas y por la iglesia actual de la época, pero me refiero a cristiana, pero utilizando en aquel momento mano de obra y artistas, sobre todo diseñadores, todo lo que sean los alarifes, como se les llamaba, todavía del mundo árabe que había quedado atrás, los mudéjares. No obstante, este templo, como decíamos, ya es de finales del siglo XVI. En concreto, en el año de 1597, 3 añitos antes de que terminara el siglo, es cuando se tiene constancia de la factura de este impresionante artesonado, el cual, por líneas generales, suelen ser hechos, los artesonados en general suelen ser hechos en esta zona con madera de pino, pero aquí tenemos la peculiaridad de que es una madera tropical, un árbol de alguna zona del trópico desconocido, no se sabe cuál es, pero al menos sí tenemos esa gran curiosidad. Y sobre todo el valor que a mí me gusta darle a este artesonado es que está realizado por carpinteros de Ribera de Ayamonte, es decir, hombres que están acostumbrados a realizar otro tipo de labores, barcos, astilleros, pero en este caso se ponen a hacer un artesonado, la techumbre de su propio templo. Recordemos que era templo para el propio gremio de marineros. Templo pequeñito, como decíamos, de una única nave, y si es por marineros, va a tener relación durante toda su historia con gente que se dedica al mar. Y de hecho hemos hablado en más de un programa, yo soy muy cansino, mi compañera Verónica, Gaby y yo hemos hablado mucho de la figura de Manuel Rivero González. Yo creo que ya, nombrándolo a él, ya sabemos que es el de las manchas, ¿verdad? El pintado. Ha salido, creo que en casi todos los ayamonteando que hemos hecho. Y de nuevo tenía que salir aquí, porque el templo, fijaos además, este barquito, antes de que se me olvide mencionarlo, ya hace alusión al mundo de los marineros, y el templo está muy cerquita, prácticamente a la trasera, a 2 pasos, como aquel que dice, de la casa de la trasera de la casa grande, de la casa del pintado. Y él, pues, debido a la cercanía, debido al mundo del mar que está tan presente en este templo, pues también se siente mecenas con él. Y tenemos obras que él va a donar a este templo. Por ejemplo, si nos acercamos un poquito más adelante, aquí, al final del lado de la epístola, vemos este pequeñito altar con Nuestra Señora de la Esperanza, devoción también del mundo del mar. Aquí tenéis a Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen de la Esperanza, que fue encargada en el año de 74, 2 añitos antes, 1774, por Manuel Rivero, a un tal Ignacio de Vergara. Era valenciano, pero lo conoció gracias a sus contactos comerciales en Cádiz. Recordemos que Manuel vivió unos cuantos de años con empresas comerciales que allí tenía en la zona gaditana, en la costa gaditana. Encarga la factura de la Virgen de la Esperanza, sin embargo, Ignacio de Vergara sufre un ataque al corazón, una parada cardíaca, y se hace cargo del proyecto su hermano, José de Vergara. José también era artista, pero no era escultor, era pintor.
de tal forma que se haría con la ayuda, buscaría la ayuda de otro José, en este caso José Esteve Bonet, para que la esculpiera. De tal forma que de aquellos años tendríamos la imagen de la Esperanza tallada por este señor, por José Esteve Bonet, y pintada, eso sí, por Vergara. Recientemente no, en la época de la posguerra, creo recordar que fue en el año 41 o 40 y tantos, es cuando Pepe Vázquez, el mismo que conocíamos en la iglesia del Salvador como tallista o imaginero de la Virgen de la Amargura, también restauró a la Virgen de la Esperanza. Qué curiosa la imagen, estamos hablando de una imagen que, analizándola desde el punto de vista artístico, estamos ya hablando quizá de manierismo cercano al barroco. Fijaos cómo ese brazo derecho suyo se adelanta demasiado, es como parece que incluso se le sale del cuerpo, del hombro, tiene una posición, una postura muy forzada, muy del gusto manierista. Justamente frente a ella, si nos vamos al lado del Evangelio, por aquel ladito, encontraríamos al Cristo de las Aguas, aunque tenemos otro que recibe también culto en la iglesia de San Francisco, que es el que tallara Antonio León Ortega, ya en época moderna, para procesionar, pero este es mucho más antiguo. Este sí es de la época de construcción aproximadamente del templo, estamos hablando de finales del 16. El Cristo de las Aguas se supone o se cree que es del círculo de Bautista Vázquez el Viejo, escultor que nos dejó, por ejemplo, en Sevilla, la gente más cofradiera seguramente lo reconocerá, al Cristo de Burgos. Sin embargo, como digo, aunque esté atribuido a ese círculo, se trata de un escultor de momento anónimo. Y también una imagen de devoción marinera. El presbiterio, como suele ser habitual en casi todos los templos y este tipo de templo más, mientras que el resto, el cuerpo principal del templo, viene siendo techado mediante una artesona, aquí el presbiterio ya está techado de manera diferente. Por ejemplo, se me ocurre que hemos visto, creo que fue en El Salvador, una media naranja. Aquí lo que vemos es una bóveda llamada de pañuelo o bóveda vaída, que sería el término más correcto, pero también se utiliza mucho el término de bóveda de pañuelo. Y para entenderlo es muy sencillo. Imaginemos que yo pongo un pañuelo cuadrado, no tengo ahora mismo ninguno en la mano. Imaginamos un pañuelo en el suelo o sobre la mesa. En cada una de las esquinas le voy a poner una chincheta y por debajo le voy a introducir un ventilador y lo enciendo. ¡Paf! Esa es la forma. ¿Qué forma adquiriría ese pañuelo? Como un globo. Si miramos nuevamente a esa cúpula, ahí tenemos esa forma y por eso se llaman estas bóvedas vaídas también bóvedas o cúpulas de pañuelo. Guarda, como digo, el presbiterio, donde la imagen titular siempre es la cabecera, en este caso, San Antonio de Padua. No obstante, voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo representamos casi siempre a San Antonio? Guapete, bueno, aparte de con el Niño Jesús y esa florecilla y tal, pero siempre lo representamos como un chico guapete, delgadito, lindo y tal. Pues bien, ni una cosa ni la otra. Ni se llamaba Antonio, ni era de Padua. Creo recordar que era Francisco, no estoy muy seguro. Eso sí, era seguro de Lisboa. Y dicen, porque han analizado sus restos óseos, que Antonio era grandote, fuerte, regordote. De hecho, dicen que incluso pudo tener problemas de retención de líquido. Vamos, como yo hace unos cuantos de años, antes de ponerme finito. Todo hay que decirlo, así, grandote. San Antonio de Padua. Su vida está narrada en los frescos que vamos a ver, en esas pinturas que vamos a ver otra vez en la nave del templo, en la nave principal, en las zonas altas, y en las que yo decía, cuando estábamos todavía en el patio, que se merecen un arreglito debido a las goteras. Hoy que además el día está tan húmedo, lloviendo muchísimo, estamos comprobando que efectivamente llueve dentro del templo. Y su vida, como digo, está narrada en la parte de arriba.
El programa Ayamonteando ha querido desplazarse hasta el hogar de Joaquín Casillas y Angustias Morales. Ellos son los responsables de cuidar la capilla de San Antonio, que es el lugar que Ayamonteando está visitando hoy. Vamos a hablar con él y vamos a preguntarle cuántos años lleva cuidando la capilla de San Antonio. Buenos días, pues casi 25 años. Mi mujer y yo, claro, los dos. Nos dedicamos porque la señora que se murió le dejó dicho al párroco, que era don Francisco Salinero, que le gustaría que se quedara, siguiendo el paso de ella, que se quedara Joaquín y Angustia. A él le pareció perfectamente y nosotros pues hemos llegado. La iglesia, como ustedes pueden ver, que está súper limpia, que es lo que pretendemos. Le faltan muchas cosas, desgraciadamente los techos están muy malos. El obispado está muy interesado y el párroco de Monte, el padre Manuel también. Esperemos que cualquier día salga la sorpresa de que arreglen los techos porque están muy malos. No que se vaya a caer mañana, Dios quiera que el día que se caiga, porque nosotros abrimos los martes para Santa Rita, que es el 22 de mayo, y abrimos el 13 de junio, que es San Antonio Bendito. ¿Qué significa para usted el poder colaborar con esta capilla? Pues significa mucho. Primero, que siga viva la iglesia, que es muy importante. Una capilla de 1650, lo hicieron los ayamontinos y los carpinteros ayamontinos. Entonces yo le tengo mucho estima, mucho cariño al ver que la gente colabora en cuanto a hacer la visita los martes y los jueves, como es lógico, y para mí, para mi mujer, es una satisfacción de estar ahí y que los ayamontinos vayan a visitarlo a Santa Rita de Antonio, que van todos los martes sin fallar. ¿Es querido San Antonio por los ayamontinos? Muy querido, igual que a Santa Rita. La gente cuando va, primero van a Santa Rita, y otros primero a San Antonio y después a Santa Rita. Tiene una gran vinculación con el mundo del mar, la capilla de San Antonio, ¿verdad? Pues mira, sí, tiene, porque como fue hecha por los marineros de Ayamonte, pues se invoca mucho a San Antonio, lo cual es un agradecimiento, y van algunas personas, algunos marineros, que yo se lo explico actualmente, porque claro, mucho desconoce por qué está San Antonio allí, en la capilla, por supuesto. ¿Por qué está San Antonio allí? Pues San Antonio está allí, yo creo que será porque cuando empezó Isabel y el padre y toda la familia de Jesús a hacer un San Antonio, para que se quedara en la capilla, después de hacer los marineros, la capilla, que fuera San Antonio el que se dedicara a darle salud, sobre todo a los marineros, claro. Pues muchísimas gracias, Joaquín. De nada, siempre que haga falta, aquí estamos. Pues vamos a hablar con Angustias Morales, que ella es la mujer de Joaquín. Hola, ¿qué tal, Angustias? Hola, buenos días. Bien, muy bien. Cuéntame qué es exactamente lo que hacen en la capilla. Mire, la capilla está abierta los martes para los devotos visitarla. Y en la capilla lo que hacemos es mantenerla. Mantenerla, es una capilla muy antigua, está en algunas cosas en muy mal estado, sobre todo los techos, y nosotros lo que procuramos es mantenerla de pie. Mantenerla de pie porque ahí no hay subvenciones ninguna, solo el dinero que entra de los lampararios, de los devotos, y entonces con lo poco que entra tratamos pues chapucear el parche en sitios donde lo necesitan. La verdad que está muy limpia la capilla, ¿y eso lo realizan ustedes? Sí, sí. Nosotros tenemos el cargo de la iglesia cuando murió Isabelita Jesús, porque esa familia, la familia Jesús Márquez, era la que lo tuvieron toda la vida. Ahora, al morir Isabelita, nos lo pasaron a nosotros, hablaron con el párroco, como decía mi marido, y entonces nos hicimos cargo. En San Antonio, cuando llega San Antonio, se dan vales de costo para los pobres. Y en Santa Rita se vuelve a dar vales de costo para los pobres. Y después cultos
culto, lo que dice celebración de misa, solo hay el día de San Antonio y el día de Santa Rita. Y ahora con la pandemia, pues hace 2 años que culto no ha habido. Esperemos que este año podamos celebrar la misa allí. Es una capilla preciosa que invitamos a todos a que la vean. Es los martes y los jueves, ¿no? Los martes. Solo los martes. Martes por la mañana de 10 de la mañana a 1 y por la tarde de 5 a 7:30. Pues como decimos, es una capilla que, como estamos viendo en el programa Ayamonteando, vale la pena visitar porque es una preciosidad. ¿Qué significa para los ayamontinos San Antonio? San Antonio, hay muchos devotos de San Antonio. Para algunos significa mucho, el que es devoto y el que no es devoto, pues bueno, está ahí San Antonio, que siempre es un santo muy popular y muy respetado por el pueblo. Me gustaría que hablara hacia los ciudadanos de Ayamonte y a la gente que está viendo este programa la importancia que es mantener esa capilla y que tiene tanta historia. ¿Qué diría usted para reivindicar? Precisamente por eso se debe de mantener. Lo que pasa es que dinero no hay, subvención no tenemos y eso depende del obispado, que arreglen los techos, que arreglen sobre todo los techos, porque ya verán que hay cosas de plástico puesto para cubrir las goteras que hay. Y entonces tendría que, no sé de qué forma, recaudar un dinero para poderlo arreglar, porque para eso se necesita muchísimo dinero. Pues Angustia, es todo un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias por haber participado en este programa Ayamonteando. Muchas gracias, Angustia. Gracias a vosotros. Nos encontramos ahora mismo en el patio de uno de los 3 conventos que la Orden Mercedaria estableció gracias digamos, al patrocinio de la Casa Guzmán, todos ellos establecidos, bueno, de los 3, hablando de la costa que a día de hoy podemos entender dentro de la provincia de Huelva, son los 3 del siglo XVII y curiosamente, si analizamos la ubicación de cada uno de ellos, encontramos que siempre están en las desembocaduras de grandes o al menos de ríos de cierta importancia. El primero, el más antiguo que la Casa Guzmán hace venir aquí, sería el de Huelva. Creo recordar que allá por 1604 o 1605 aproximadamente es el primero. Y fijaos qué curioso, que se hace en una ciudad que está en la desembocadura del río Odiel, bueno, y conjuntamente también con la del Tinto. Posteriormente, el siguiente convento que la Orden Mercedaria establecería en esta costa actual onubense, siempre digo actual porque, como sabéis, hasta los años 30 del 19 no nace la provincia de Huelva como provincia. Estábamos entonces dentro de los diferentes marquesados que formaban, y señoríos en definitiva, que formaban el reino histórico de Sevilla. Y el siguiente ya sería este, en el que nos ubicamos, fundado en el año de 1640 por un inquisidor, Pedro Pérez Mestre. 20 años o 20 y tantos años más tarde, en los años 60, creo recordar, de ese siglo XVII, es cuando se funda el tercero, y también en desembocadura de río, en este caso la del Piedras, y hablamos de Cartaya. Por tanto, el de Huelva en el Odiel, el de Ayamonte en el Guadiana, el de Cartaya, que es el tercero, en el Piedras. ¿Y por qué buscan precisamente las desembocaduras de los ríos? Porque la Orden Mercedaria actuó como moneda de cambio, bueno, realmente fue una de aquellas instituciones que lucharon activamente en lo que sería la redención de cautivos cristianos. Esa orden nace en el año de 1218, en el que por aquellos entonces creo que todavía era el antiguo reino de Aragón. Aunque si preguntamos a día de hoy nos dirán que nació en Cataluña, porque fue exactamente en Barcelona, pero todavía Cataluña no existía como tal. Por tanto, en 1218, Reino de Aragón, nace la Orden Mercedaria y van a cumplir con 3 votos, básicamente. Cuatro votos, los 3 que todas las órdenes religiosas suelen tener, que son pobreza, obediencia y castidad, correcto. Y a esta gente le van a meter un 4º voto, que es precisamente ese, el de la redención de cristianos cautivos. Y por eso se hacen instalar precisamente en los lugares que eran, digamos, carne de cañón, aquellos lugares, desembocadura de río, que los piratas
no solamente los berberiscos, también en la piratería nórdica va a jugar un papel importante, pero sobre todo los berberiscos en un primer momento van a ser más habitualmente que ataquen. ¿Cómo llega o cómo se relaciona la piratería en este caso, Verónica? Bueno, precisamente esto me da pie a explicar un poquito ese desarrollo que hubo del sistema defensivo costero. Hemos estado viendo en anteriores programas ya el castillo de Ayamonte, que empieza en la Edad Media, cuando ya la zona empieza a repoblarse con población cristiana, venida incluso de otras zonas, de Castilla y de otros reinos cristianos de la zona, y empieza a necesitarse ya un sistema de vigilancia eficaz a nivel de la costa. Ese entramado comercial marítimo ya estaba muy presente, pues si viene de época de fenicios, imagínate, en ese momento sí ya existía. Y luego, evidentemente, con el descubrimiento de América, porque al haber un comercio tan brutal que se va a establecer entre España y las Indias, lógicamente, aunque toda la mercancía, tú sabes que pasaba por Sevilla, la casa de contratación. Pero antes entraba por el Guadalquivir por abajo. Ahí está. La Costa de la Luz se convierte en un lugar habitual de mercadería, un lugar habitual de riqueza, y por tanto los piratas no son tontos y saben muy bien dónde van a atacar. Por otra parte, también esas mercancías que llegan a Sevilla luego tienen que ser también distribuidas en otras zonas costeras, por lo tanto el comercio empieza a florecer y a tomar una importancia enorme. Lo que tú dices, los piratas van donde hay algo que sacar, lógicamente. Pero si hablamos de piratas, hay que hablar de la piratería que se remonta, por ejemplo, a la época de los Reyes Católicos, donde los piratas éramos nosotros. Correcto, ¿vale? Correcto. Sí, es cierto que siempre que hablamos de piratas, aquí en esta costa, los moros, ¿no? El pirata moro, el pirata árabe, el berberisco, da igual el nombre que le demos. Pero es que además también existieron los nórdicos, sobre todo los piratas de Inglaterra, la zona de Inglaterra, que uno se preguntará, bueno, ¿y qué pintaban o qué buscaban ellos aquí abajo tan al sur? Pues precisamente lo que hemos dicho, que ellos habían sido siempre potencia y ahora tienen miedo de que la península ibérica, España, Portugal, les arrebatemos demasiado, que de hecho lo hicimos. Y me estabas comentando cuál era la pregunta, que creo que me he ido. Te comentaba que los primeros que vamos a hacer el corso, porque también hay que distinguir entre corsos y piratas. Los corsos estaban a sueldo o bien de las monarquías o bien de los señores, de la clase feudal, que les interesaba, pues, digamos, entorpecer algunos movimientos económicos o hacer perjuicio a sus oponentes, ¿no? Y entonces pues utilizaban esta arma como otra cualquiera. Por lo tanto, los primeros que hicimos acciones de piratería fuimos nosotros, incluso fuimos a las costas del norte de África, ¿no? O sea, que no se puede hablar del pirata, el malo siempre de allí, sino que realmente nosotros ya iniciamos la piratería, por tanto sería un proceso que se invirtió. Absolutamente. Con el descubrimiento de América, muy lógicamente tuvimos aquí unos ataques de piratas siglo XVI, siglo XVII. Fueron los siglos peores para, sobre todo, la población, porque tú imagínate, entraban por los ríos, como tú comentas antes, que es muy importante, esa vía de acceso hacia el interior del territorio. Entraban por los ríos, saqueaban los pueblos, se llevaban todo lo que podía tener algún valor, que fuese alimentario o en piezas de oro, lo que fuese que hubiese, y además llevaban cautivos. Claro. Y de ahí entra, por ejemplo, la orden mercedaria. Pero te puedo decir que no fueron los primeros en rescatar cautivos, porque cuando vienen las invasiones árabes, también los árabes, digamos, apresaban muchos cristianos y los mandaban esclavos al norte de África. Y ya la orden de Santiago se preocupaba, previamente a la orden mercedaria, se preocupaba de esos trámites para la recuperación de cautivos. ¿Sabes? Y incluso en la época de los mercedarios también estaban los franciscanos, que también algunas veces hacían ese papel. ¿Sabes? Muchos piratas conocidos, porque por ejemplo se dice que por aquí andaba el pirata Barbarroja, por ejemplo. Solimán el Negro. Bueno, también tú sabes que hay una parte así como de leyenda que no sabemos exactamente, pero sí se tiene constancia documental, porque he leído documentos, digamos, que prueban que se tenía un registro más o menos de los ataques
que perpetraban aquí. Y hay una familia muy importante de marineros que se llaman los Garrocho. En Huelva. Sí, en Huelva, pero que también actuaban por aquí. Ajá. Y que deciden en un momento dado, viendo que todo ese sistema defensivo no parecía ser suficiente, deciden crear como una armada formada por barcos que ellos mismos habían fletado, comprado, para combatir. Y una vez que fue apresado, precisamente, uno de los Garrocho, fue liberado y después fue él quien apresó a su apresor. Entonces, digamos que se volvieron las tornas. En fin, una historia de piratas que creo que es muy interesante y que tiene que ver con este convento. Por supuestísimo. Imagínate, Vero, un ataque, vamos a poner ahora el pirata berberisco, que arriba a esta costa. Primero se encontraría con una primera línea de defensa, no de vigilancia, que es esa línea de las Torres Almenara, las cuales no frenaban el ataque, simplemente avisaban. Sabes que cuando se encendía una, a los 10, 15, 20 kilómetros que estuviera la otra, lo veía, con hogueras, con fogatas o con señales lumínicas, se encendía también, pero no frenaba el ataque, sino que a unos 5 o 6 kilómetros hacia arriba ya encontraba el pirata las poblaciones más antiguas. Llegan a la población y puede ser que cautiven, aparte del saqueo propio, a una mujer o a un hombre. Cuando era un hombre, ¿qué hacían con él? Hombre, ese iba a galeras, muchos, ¿verdad? Corre, a galeras. Hasta que ya su cuerpo no pueda más. Qué vida más terrible. O eran vendidos como esclavos también en el norte de África. ¿Y si era una...? Acababan esa gente. Wow. ¿Y si era una mujer, qué hace con ella? Hombre, me supongo, bueno, hay cosas que no prefiero no pensar lo que pudieran hacer. Al harén, directamente al harén. Por tanto, ¿cómo hace la orden mercedaria? Mira, primero se establecería para redimir, la palabra redimir significa rescatar, ¿vale? Para el rescate de ese cautivo se intenta pues sumar todo lo que sería la cuantía económica, porque realmente era un negocio tremendo. El pirata estaba deseando soltar a esa persona a cambio de un rescate económico, era lo que le interesaba realmente. Pero, ¿y si no llegamos al montante que el pirata pide? ¿Cómo lo hacemos? Es ahí donde entra en juego la orden de la merced. Que si no hay dinero suficiente, incluso por su propia intermediación, ellos mismos, fíjate, se convertían en moneda de cambio. Es decir, oye, fulanito de tal, moro de turno, yo me meto en galera, yo como fraile mercedario, me meto en galera a remar, pero este hombre que vuelva a su casa. Básicamente es como funcionaba. Mira, Vero, qué imagen tan bonita detrás de la lluvia de la Torre de la Merced. Una torre que vista desde lejos, en los días soleados, obviamente no como el de hoy. Brilla el sol en ese chapitel bulboso, que es como se llama, ese remate de torre, ese chapitel, con forma de bulbo, está revestido todo de cerámica cobriza, de azulejería cobre. Imagínate en los días de sol cómo puede pegar y por tanto qué otra función, aparte de llamar a la oración cristiana, puede tener. Pues tiene que ser algún tipo de señalización, algo que se pueda visualizar quizá desde el mar incluso. Correcto, ¿no? Un faro diurno. Dicen que ese tipo de chapiteles vienen del gusto barroco portugués, muy cerquita. Recordemos que estamos en la frontera con Portugal y por tanto vamos a nutrirnos de muchísima estética portuguesa. Dicen que ese tipo de chapiteles viene de influencia portuguesa. El del convento de la Merced, por ejemplo, de Cartaya, primito hermano de este, también, otro chapitel bulboso. En Huelva no. En Huelva, además, el campanario que tienen son dos espadañas añadidas ya en 1915, estamos hablando de época moderna, pero los dos conventos más cercanos a la frontera, de la Orden Mercedaria siempre hablando, torres de este tipo. La verdad es que, Antonio, en el programa de hoy es que conocemos no solo lo que es el patrimonio, sino historias referentes al pasado que hay personas que seguro que las desconocían. Es poner un poco el punto de mira en otra parte de la historia que a lo mejor es desconocida. Sí, hemos tratado ya a lo largo de todos estos ayamonteandos, hemos ayamonteado por muchos sitios, el castillo, como decía Verónica, la zona de la villa, aquí mismo en la Casa Grande también estuvimos dedicando un programa, esculturas también en la calle, la Plaza de la Laguna. Hemos hablado de muchas épocas históricas y también teníamos quizá la deuda con el barrio de la Ribera, o con parte, solamente parte, ya que la Ribera es muy extensa. Y dentro del barrio de la Ribera, pues en el programa de hoy nos hemos centrado en dos edificios
edificios que también son señeros, uno más conocido que el otro, al menos por la población que viene de fuera, tal cual es el convento de la Merced, y ahí hablamos sobre todo pues de piratería y de cómo la orden mercedaria actuaba en aquellas situaciones en las que hacía falta rescatar algún cristiano que habían hecho presos los piratas, ya fueran del norte de África o ya fueran incluso del norte de Europa. Así que hablamos también de esa etapa, estamos hablando del siglo XVII y de un siglo anterior, o de finales del XVI, también hemos hablado y hemos comentado cositas sobre uno de los templos que tenemos en Ayamonte, menos visible quizá por el horario que tiene, ya que solamente abre al culto los martes, todos los martes del año, que es la capilla de San Antonio, y que, como ya comentábamos anteriormente, es un edificio religioso que perteneció al gremio de marineros. Así que también tocamos en el programa de hoy no solamente la orden mercedaria, sino también la población marinera, pescadora, pesquera. Así que creo que es un programa muy bonito y dedicado en exclusiva a una parte del barrio de la Ribera. Pues muchísimas gracias, Antonio, maestre, por todo lo que hemos ofrecido durante este tiempo en Ayamonteando, y bueno, pues ya tenemos reservado el próximo. Y que seguiremos. Y además también, como ha comentado mi compañera Verónica, quiero aprovechar esta oportunidad que nos brindáis, Wiswi y Ayamonte Interesa, pues para deciros que no solamente estamos detrás de una cámara, que la cámara es muy fría, que uno se sienta con el ordenador, con el móvil o con la tele a ver un programa que habla sobre Ayamonte, pero lo suyo es venir con nosotros y empaparse de todos estos sitios en la calle, pisando la calle, que tanto mis compañeros como yo, muchísimos compañeros que tengo en la asociación que no han podido tampoco participar todavía, no solo hablamos o enseñamos Ayamonte, sino que enseñamos todos los puntos de la provincia de Huelva. Así que siempre animo a la gente a que salga del sofá, y no solamente turistas o gente que venga de fuera, sino la gente de aquí, de la tierra, para redescubrir la casa de uno mismo. Pues gracias, Antonio. A vosotros siempre, por supuesto. Pues ya sabéis, si tenéis pensado recorrer la provincia y conocer los puntos de interés que tenemos, que son muchos, podéis contactar con la Asociación de Guías Turísticos de Huelva. Pues aquí ha llegado el final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos próximamente en Wishu Televisión.